Bueno, una vez más, vamos a ahora entrar también al siguiente tema. Voy a compartir la pantalla un momentito, por favor. Muy bien, chicos, ¿cómo están? Buenos días con todos nuevamente. Vamos a dar inicio al siguiente tema que nos convocan el día de hoy justamente la academia, y que viene a ser uno de los otros poderes restantes que la semana pasada nos tocaba, ¿no? ¿Se acuerdan? En la clase anterior hemos visto las estructuras del Estado, y dentro de la estructura del Estado, pues habíamos quedado pendiente el tema del poder judicial, ¿no? Entonces, hoy día de hoy vamos a hablar un poco del poder judicial. Sí se ve la pantalla, ¿no? ¿Me confirman, por favor? Sí, profesora. Muchas gracias. Gracias, joven. Bueno, el Poder Judicial, bueno, tiene como objetivo administrar la justicia. Yo me pregunto, jóvenes, y les pregunto a cada uno de ustedes, si ya existe el Estado, ¿no? Esta estructura del Estado, los gobernantes, y existen las normas que hemos visto en la clase anterior, las distintas leyes, ¿qué pasa si es que no se cumplen las normas? O sea, se lanzan las normas, ¿no? Se plantea la Constitución, los códigos también, los códigos penal, código civil. ¿Y qué sucede si es que no se cumplen estas normas? ¿Quién se encarga de aplicarlas o sancionarlas, mejor dicho? Justamente surge la necesidad de crear un poder más, que viene a ser el poder judicial, ¿ya? El poder judicial tiene esa responsabilidad de administrar justicia. Ahora, ¿quién le da esa facultad, ese poder, supuestamente? Es el pueblo, ¿no? Todos nosotros, de alguna forma, somos parte de que aceptamos que estos poderes, pues, administren y controlen el país. Pero, lamentablemente, el poder judicial no es tan justo, lamentablemente, por la razón de que mayormente las leyes son cumplidas en su mayoría, se cumplen en su mayoría cuando se trata de defender, de blindar los intereses, por ejemplo, de los grandes cúpulas, ¿no? De las personas ricas, de las personas que tienen poder político, de ellos, ¿no? Pero cuando se trata, por ejemplo, cuando, por ejemplo, los campesinos salen a exigir, ¿no? Que se haya mayor presupuesto y toman las carreteras. Según nuestra constitución política dice que es un delito tomar las carreteras, ¿no? Antes eso no era un delito, era un derecho, parte de la protesta, pero hoy en día es un delito. O sea, tú tienes que exigir una justicia, exigir un derecho, mejor dicho, pero no puedes tomar una acción, ¿no? De protesta, no puedes tomar universidades, no puedes tomar la carretera, porque son delitos. Entonces yo me pregunto, ¿de qué manera entonces te van a escuchar? ¿De qué manera en este caso te van a hacer cumplir ese derecho? Si es que no, en este Mediante caso, las haces visible, mediante las protestas, exacto. Pero esas protestas, esas medidas son consideradas de acuerdo a ya los códigos penal, sobre todo, son delitos. Entonces se dan cuenta, chicos, que la ley, ¿no? Lamentablemente las leyes y estos poderes de poder judicial tiene como objetivo principal blindar principalmente los intereses de las personas que tienen ese poder. Y los que no tenemos, en su mayoría, los que no tienen, pues no, en este caso no gozan en su mayoría de este derecho. Por eso que vemos a grandes líderes jóvenes detenidos, sentenciados, procesados, ¿no? Entonces, es así, lamentablemente. También podemos ver otras distintas formas de cómo se administra justicia, ¿no? Cuando, por ejemplo, una mujer le violan, le violentan o es acosada, ¿no? Entonces, estas mujeres quieren una justicia inmediata, una respuesta inmediata, pero es tan emborroso ese tema y más todo aparte de la burocracia que existe, ¿no? Y todas las formas de leyes, también se aúna a ello la forma de discriminación sobre la mujer. Los policías son los primeros, o hasta
hasta el juez te dice, no, bueno, pues, ¿qué habrás hecho para que tu marido te trate mal, o de repente tú tienes la culpa por salir de noche, ¿no? Es tantas razones que lamentablemente muchas son las mujeres, la mayoría de las mujeres, no alcanzan tampoco justicia. Eso es el tema del día de hoy, que vamos a conocer, que viene a ser el poder judicial. Ya hemos dicho, administra justicia, tiene principios, de acuerdo al Código, a la Constitución Política de Perú, pues en el artículo 139 plantea una serie de principios. Y vamos a ver las más principales para un poco entender en qué consiste el Poder Judicial. Bueno, ahí vemos, voy a poner acá. Muy bien. Por ejemplo, el Poder Judicial tiene unidad y exclusividad. ¿Qué quiere decir eso? Que no existe otra instancia. Solo es el Poder Judicial, mediante sus órganos jerárquicos, quienes administran justicia. O sea, no existe otro. No puede haber una comisión tal, no puede haber, o el presidente administrar justicia. No, solo es el Poder Judicial. Excepto el fuero militar. ¿Ya? El fuero militar y arbitral, en este caso, los militares tienen un propio tribunal, se podríamos llamar así, que administra justicia, que ellos se encargan de ver las faltas, las sanciones que hayan cometido los miembros, en este caso, que conforman el ejército, ¿no? Ahora, ¿qué es lo arbitral? Lo arbitral mayormente se da otro conducto, otra forma más rápida para poder solucionar problemas de índole individual en su mayoría, ¿ya? Pueden ser empresas, no pueden ser en ciertas entidades y que quieren inmediatamente ya darle una solución a ellos, porque ustedes saben que el Poder Judicial, por la gran carga judicial que tiene, es que justamente demora mucho, demasiado, ¿no? Entonces, por eso mismo se ha creado, en este caso, lo arbitral, que mayormente es el tratamiento de temas más económicos, a financieros, ¿ya? Entonces, ojo, tengan eso en cuenta, chicos, ¿ya? Tengan en cuenta en ello. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos la observación del debido proceso y la tutela jurisdiccional. ¿Qué quiere decir el debido proceso, la observación del debido? Todos nosotros, todos ustedes, si algún momento A o B es detenido, ¿ya? Por distintas circunstancias, vamos a poner porque, bueno, son ingresantes, han ingresado a la universidad y, bueno, pues tienen derecho a exigir una mejor educación de calidad ¿no? y todas las condiciones que implica el tema educativo. Entonces, van a ser sancionados, seguro, procesados, quién sabe, porque hay muchos jóvenes estudiantes universitarios que son procesados por sus rectores. Entonces, tiene que dar un debido proceso. ¿Qué quiere decir un debido proceso? En este caso tienes que ser notificado. Una vez que eres notificado, eres citado, que viene a hacerse una notificación, tienes que acercarte a personarte, ¿no? Y tienes derecho a personarte con tu abogado o abogada. Entonces, tiene que tener todo un procedimiento. No es que de frente te chapen, te agarren, te desnuden en tu cama y te lleven a la comisaría y listo, ¿no? Porque has recibido una denuncia. Aunque hay casos que este famoso del debido proceso no se está dando, ¿no? Recordemos que el año pasado, nada más en el mes de diciembre, un grupo de jóvenes, ¿no? y de personas, entre ellos dirigentes sociales, pues han sido también detenidos en sus casas, ¿no? Por el tema del terrorismo, ¿no? Por el delito de terrorismo que le acusan. Pero en realidad, pues no hay, hasta el día de hoy, pueden revisar la documentación ustedes de la Operación Olimpo, no hay unas razones realmente objetivas donde se materialice que estas personas hayan cometido pues actos terroristas, ¿no? Entonces, mejor dicho, este tema de detención injusta a estas personas dirigentes sociales es que es básicamente por pensar diferente, ¿no? Más allá de que si uno concuerda o no concuerda, o simpatiza o no simpatice con sus ideas, no puede ser alguien sancionado por las ideas. Y no solamente se da aquí en el Perú, también se da en el extranjero, ¿no? Se da en distintos países. También se da como en Chile, el año pasado ustedes han visto grandes movilizaciones en Chile. También se ha dado por el tema del pensamiento, ¿no? O sea, pensar diferente ya es sancionado. Eso está mal, o sea, todos tenemos que pensar igual que el gobierno, igual que la CONFIEP, no es así, pues nosotros también tenemos derecho a pensar diferente, en este caso a cuestionar, a criticar, ¿no? Entonces, por eso no puede ser detenido.
Recuerden, también hay un caso muy interesante, pueden escuchar sus canciones de Pablo Hasél, que también ha sido, ahora ya ha sido sentenciado, ¿no? Sentenciado por pensar diferente. Es un rapero muy bueno a su contenido de letras, que lo pueden escuchar. Bueno, entonces, esa es la observación del debido proceso. En el Perú supuestamente se garantiza que todo esté en una conducción correcta, ¿no? Pero le dije, no hay eso, ¿no? Algunas veces hay esas excepciones. ¿Y sobre quiénes? Principalmente sobre los dirigentes sociales, ¿no? Campesinos, obreros, ¿no? Estudiantes, se dan. Y en circunstancias de épocas de militar, en circunstancias de gobiernos dictatoriales, donde el gobierno quiere reprimir más en esta situación de la cuarentena todavía, entonces se acrecenta fuerte la represión también. Bueno, busca evitar la intervención del Poder Ejecutivo. Eso es lo que busca un debido proceso, ¿no? La publicidad de los procesos salvo disposición contraria. Claro, los procesos son públicos, jóvenes. O sea, cualquiera de nosotros podemos evidenciar y podemos conocer un proceso judicial sobre alguien, ¿no? Qué sé yo, de un dirigente, de un corrupto, ¿no? Etc. En este caso, en caso, por ejemplo, de violaciones, el caso de las niñas de menor edad que han sido violentadas, ellas, en caso de ellas, a ellas sí se les protege su intimidad, ¿no? Se protege su nombre, porque ellas, pues, son menores de edad, entonces es un tema obviamente muy delicado, que se protege en este caso, su identidad también. Entonces, esos son casos excepcionales, ¿no? Pero el resto de eventos son públicos, ¿no? Excepto si es que el juez ordena caso contrario. Por ejemplo, ustedes pueden ver en la red el juicio de Fujimori, ¿no? Donde dice, es inocente, ¿no? Ahí, ¿no? Donde hace todo su drama. Entonces, pueden observarlo, ¿no? Entonces, hay excepciones que en este caso el juez lo puede determinar. Muy bien, ¿qué más podemos ver? Motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias. ¿Qué quiere decir eso? Motivación, o sea, si el juez en este caso va a dictar una resolución, va a dictar una sentencia, tiene que estar motivada. ¿Qué quiere decir que esté motivada? Tiene que estar fundamentada, argumentada, de acuerdo obviamente a las normas jurídicas, ¿no? Incluso a la jurisprudencia, o sea, se va a alegar incluso a otras sentencias, ¿no? En ese caso que de repente se ha dado en nuestro país. Entonces, todo ello tiene que configurar su sentencia, su resolución. Tiene que estar, por eso se llama motivada. Ese es el término, en este caso, que se emplea. ¿Qué más? Pluralidad de instancias. ¿Qué quiere decir pluralidad de instancias? O sea, si alguien de ustedes es juzgado, qué sé yo, en Caraballo, pongámosle, y tú crees de que ese juez no ha sido justo, ha sacado una sentencia, ¿no? Y has indagado, ¿no? Ese juez de repente tiene relación amical o hasta de familiaridad con alguna de las partes, o sea, con la persona que la has demandado o que la has denunciado, entonces tienes derecho a poder recurrir a otra instancia de otra jurisdicción incluso. Entonces, sí tienes, o sea, puedes en ese caso ir a otra instancia, ¿no? Entonces, hay instancias, ¿no? En este caso hablamos de las instancias, pues, del juzgado mixto, del juzgado superior, entonces entonces recurres, apelas a que otro juez o otros vocales pues puedan ver y absolver tu caso. ¿Qué más tenemos? Significa que las partes tienen el derecho a solicitar la revisión del juicio por otro tribunal de mayor jerarquía. La indemnización. ¿Qué quiere decir la indemnización? Viene a ser una reparación, se podríamos llamar así. Si en caso A o B el Estado, por ejemplo, se equivoca de una sentencia, de una detención, se supone que tiene que haber una indemnización, o sea, tiene que haber un reparo, ¿no? O en este caso, por un error judicial. Y se han dado casos de homonimia, ¿no? Donde, por ejemplo, detienen a Juancito Pérez, ¿no? Y resulta que hay muchos Juancito Pérez, ¿no? Juancito Pérez Quispe todavía, ¿no? Son muchos, son bastantes, ¿no? Y lo detienen, y resulta que detienen a un jovencito de 21 años, pero cuando realmente el que debe ser detenido tiene 60 o 40 años, pongamos. Al final es detenido otra persona, por casos de homonimia.
Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez ahí? En este caso, después de su gran tiempo de revisión, pero ya este Juancito Pérez Quispe se ha ido de la cárcel, se ha comido ya 2, 3 años en la cárcel, está en libertad. Hubo un caso hace un tiempo, de una persona que por caso de homónimo lo detuvieron. Estuvo como casi 4 años en la cárcel, ¿no? Al final llegó a demostrar y exigió en este caso que se revise, era por un tema de asalto, si no me equivoco, al banco, y lo agarraron a él. Entonces pidió y exigió que le revisen, ¿no? La huella digital, ¿no? Entonces ahí con la huella podían identificar que no era de esa persona, sino se trataba de otra persona. Entonces existen esos casos, ¿no? Y bueno, se dan las famosas reparaciones, ¿no? Entonces, no, el bono es otra cosa. El caso del bono son casos excepcionales, ¿no? Como que hoy en día se pasa por la cuarentena y por circunstancias, pues el gobierno ha señalado que está dando bonos a las personas de escasos recursos económicos, muy escasos recursos económicos. O sea, eso es una argumentación realmente no tan pegada a la realidad, porque la gran mayoría está en una situación paupérrima, pésima, ¿no? Entonces, porque ha habido mucho de esto. Pero bueno, la indemnización es otra cosa, es cuando existe un error judicial, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no? Entonces, eso por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando existe un error judicial, entonces el Estado tiene que reconocer que hubo un error y te da una contribución, en este caso económico. ¿Ya? Eso se llama indemnización. ¿Ya? Ahora, otro, principio de no ser condenado en ausencia, ¿no? Nadie puede ser sentenciado en ausencia, tienes que estar presente. Pero hay casos donde no va el condenado, ¿no? El sentenciado, sino va su abogado. Entonces el abogado asume ello y recoge prácticamente la sentencia. En su mayoría de los casos, jóvenes, ahora es así, ¿no? Porque imagínense mucha gente que aprovechando este punto de nadie puede ser condenado en ausencia, se han evadido pues de la justicia, ¿no? Entonces, sin embargo, ahora pues el Poder Judicial muy hábilmente pues, te emite un abogado, incluso te puede dar un abogado y el abogado recibe esa sentencia. Hay casos, sí hay casos, por ejemplo, hay personas que son señaladas como por ejemplo, puede ser condenados a tema civil o penal. Por ejemplo, hubo un caso de este acto de desaparición del caso de una jovencita Judith, ¿no? Por un militar. Al inicio, ¿no? Este militar decía, bueno, curiosamente, pues la última persona que lo había visto, ¿no? Es este policía, pues, este policía en Tacna, esto se dio en Tacna, hace unas semanas atrás, ¿no? Que incluso varias organizaciones feministas están difundiendo el caso de esta jovencita Judith. Y bueno, pues hubo colusión, este policía pues se coludió incluso hasta con el Ministerio Público, ¿no? Y lo absolvieron. En vez de haber sido detenido porque inmediatamente era el sospechoso, ¿no? Porque justamente también encontraron el celular en sus manos, un celular que incluso él le había entregado, le había regalado a la jovencita. Entonces al final no había cuerpo. Ustedes saben que si no hay cuerpo, no procede la investigación, ¿no? Tiene que haber cuerpo. Entonces, aprovechó ese vacío, ¿no? Y supuestamente era investigado, ¿no? Pero en libertad. ¿Ya? Y ahora está desaparecido ese policía. ¿Por qué? Porque ya se encontró el cuerpo y el cuerpo está en su casa, ¿ya? Entonces se encontró y ahora el hombre este está desaparecido. Puede ser sentenciado, condenado en ausencia, por eso es que se van, pues se escapan, ¿no? ¿Y qué esperan? Escaparse no solamente de librarse de su detención, sino también para que el proceso pues se dilate más, pues, ¿no? Entonces aprovechan estas cosas para que en este caso no ser condenado, no pueden ser condenados en ausencia, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, eso viene a ser todo con respecto a las funciones jurisdiccionales, ¿ya? Del Poder Judicial. Ahora, con respecto a la pena de muerte,
En el Perú se acepta la pena de muerte. ¿Qué opinan ustedes, chicos? A ver, los escucho. No. Esa vocecita, Dios mío. Muy bien. Claro, no existe, pero antes sí hubo jóvenes. En la época de Fujimori, Fujimori se retiró de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya era un gobierno dictatorial, obviamente, muy visible, muy notorio, como en la época de Pinochet. Entonces, había existido las famosas penas de muerte. Pero una vez que cae Fujimori, pues nos acogemos nuevamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se establece que no, la mayor condena que existe es la cadena perpetua, ¿no? La cadena perpetua que se da en casos de terrorismo, en casos incluso de violaciones también, ¿no? Sobre todo en casos de violaciones a menores de edad, ¿no? O violaciones o también asesinatos, homicidios, ¿no? De menores de edad. En esos casos, pues se da en ese caso lo que es la cadena perpetua, ¿no? ¿En qué país se da, jóvenes, la pena de muerte? En el gran país de los sueños que todos quieren ir, al menos en su mayoría, ¿no? Porque la prensa te bombardea, ¿no? Que es Estados Unidos, ¿no? Donde supuestamente se ejerce gran libertad, ¿no? Donde hay grandes avances, ¿no? De la jurisdicción, y cuando no, todo lo contrario, más bien ahí hay diferentes formas de morir, hay diferentes formas de mandarte a la muerte, entonces ahí se acepta. En este caso, ahí se permite, disculpe, se permite la pena de muerte. Y bueno, Estados Unidos no se alega, no es parte de la Corte Mexicana de Derechos Humanos, ¿no? Y se han hecho grandes penas de muerte a gente inocente, ¿no? Y la mayoría, algunos de ellos son migrantes, ¿ah? Migrantes, incluso peruanos, que por diversas circunstancias y no tienen derecho a la defensa, porque un migrante, en condición de migrante, no de turista, en condición de migrante, es... en cualquier país, jóvenes, no solamente aquí en cualquier país, la condición de un migrante es siempre visto no solamente como la mano de obra más barata, sino mal vista, siempre. Entonces, y a los migrantes siempre existe pues el atropello de los derechos, ¿no? Y cuando están en otros países es más complejo. Se aumenta ahí la discriminación, aparte de eso se aumenta ahí el tema de clase, ¿no? Entonces, eso viene a ser básicamente lo que es en estos países, ¿no? Bueno, en China también existe, ¿no? En otros países existe, pero en este caso, lo que estamos hablando es en tema de estos tipos de gobiernos que supuestamente son liberales y estos gobiernos que son liberales, pues, hablan y plantean, pues, el tema del ser del individuo como algo primordial, ¿no? Vital, ¿no? Y se embarran la boca siempre de la democracia. Entonces, ese es el ejemplo que yo pongo en caso de Estados Unidos, ¿no? Ahora, ¿alguien quería preguntar algo, creo? Miss, ¿y por qué a Abimael Guzmán no lo sentenciaron a muerte? Cuando cae Fujimori, entra el gobierno de transición. Y el gobierno de transición de Valentín Paniagua vuelve y plantea la revisión de todos los casos de las personas que habían sido detenidos por caso de terrorismo. Volvieron, y no solamente terrorismo, sino incluso hasta los militares. Entonces, todos volvieron al fuero judicial y fueron revisados por los jueces. Antes, en la época de Fujimori, ustedes se acuerdan, habían sido investigados por jueces sin rostros, ¿no? Todos, según dicen, pues, ¿no? Para cuidar la vida de los jueces, ¿no? Entonces, cuando en el fondo no era eso, pues, ¿no? O sea, ¿qué tanta vida será, no? O sea, hoy en día son muchos procesados, ¿no? Entonces, el caso está en que volvieron a ser revisados. Entonces, al volver a ser revisados estos casos, es que ya pues comenzó a caer el gobierno de Fujimori, entonces se comenzó a reincorporarse la Corte Americana de Derechos Humanos, entonces tienen que también ellos regirse no solamente sobre nuestra Constitución y sobre nuestros códigos civil y penal, sino también se tienen que regirse sobre los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, por eso mismo que Abimael Guzmán fue condenado en este caso a cadena perpetua, ¿no? Entonces, por eso mismo hay esa situación, que todos los casos fueron revisados, todos. Algunos fueron condenados incluso a pena de muerte o a cadena perpetua y volvieron a ser, o fueron condenados a 20 años, 25 años,
años, 35 años, etc, etc, etc. Entonces fueron revisados. Eso fue en la época de Fujimori. Ni Fujimori hoy en día es condenado a la cadena perpetua, ¿no? No digo, ni la cadena perpetua no es condenado a Fujimori, debería ser condenado a la cadena perpetua. Fue condenado solamente a 25 años, ¿no? ¿Ya ves? Entonces, en ese caso, si estaríamos regidos bajo sus propias normas de Fujimori, pues él estaría ahorita justamente en pena de muerte, ¿no? Bueno, continuamos. Entonces, eso viene a ser el tema de la pena de muerte. Cuando hablé hace un momento de los órganos jurisdiccionales que son, que tienen una jerarquía. Ahí ven en la imagen, jóvenes, eso viene a ser la jerarquía de los órganos jurisdiccionales que administran justicia. El mayor órgano jurisdiccional supremo tenemos la Corte Suprema de Justicia. La Corte Superior, superiores es la instancia inferior de la Corte Suprema. Los juzgados especializados y mixtos mayormente ven distintos casos, ya sean civiles, penales, laborales, de menores. Juzgados paz letrados son temas mayormente de familia, también se ven temas civiles, pero en este caso de menor índole, ¿no? Faltas, sanciones. Juzgados de paz son casos ya de leves, ¿no? Que previamente que vienen a ser juzgados de paz no letrados, son casos leves, sencillos, y también llamado también como juzgados de conciliación, ¿ya? Donde quien en este caso está conduciendo ese juzgado de paz no letrado, viene a ser una persona que no necesariamente es abogado, ya de carrera, no es profesional, sin embargo es elegido por la misma comunidad, y él administra en este caso esa justicia en su propia comunidad. Entonces, ¿eso en qué casos se dan? ¿En qué lugares se dan? En lugares, obviamente, en pueblos pequeños, en comunidades pequeñas, hasta en caseríos, mejor dicho, ¿no? O sea, hablamos de una población pequeña. Muy bien, ahí vamos a ver lo que es la Corte Suprema. A ver, la Corte Suprema es como le dije, la instancia superior donde se va a llegar las apelaciones de la Corte Superior. Pero ojo, el término correcto, por ejemplo, si yo estoy en la Corte Superior y quiero, no estoy conforme con la sentencia que me han dado, yo quiero apelar. Pero lo que yo voy a presentar no viene a ser una apelación, sino va a ser una casación. Se llama eso Corte Suprema. Es la última instancia máxima donde en este caso uno puede recurrir. ¿Cuáles son los requisitos para ser, en este caso, juez de la Corte Suprema? Obviamente tiene que ser peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener 45 años. Por eso que la mayoría de los jueces de Corte Suprema son casi viejitos, ¿ya? Porque son tienen que ser mayores de 45 años, ¿no? ¿Qué más? Bueno, y también te piden haber ejercido otros cargos, como el Corte Superior o Fiscal Superior, y haber enseñado o ser abogado por 15 años. ¿Ya? Entonces, eso viene a ser los requisitos para ser un juez de la Corte Suprema. O sea, tienen toda una carrera profesional, ¿no? Que se encargan, ¿no? Acuérdense en ese caso del famoso, ¿cómo le llamamos a este señor? Hermanito, ¿no? El famoso hermanito, ¿no? Que ahora está prófugo. Corte Superior, acto de juzgamiento o juicio oral. En esta Corte Superior se ven los casos civiles, penales, se ven los casos que han sido juzgados en el juzgado especializado o mixtos, ¿ya? Entonces, ahí en la Corte Superior solamente vamos a ver dos instancias, civiles y penales, ya donde se van a tratar, ¿no? Mayormente civiles tratamos de temas de patrimonio, ya temas de propiedades, ya en salas penales se ven temas de delitos, ya puede ser delito de homicidio, violaciones, puede ser traición a la patria, ¿no? El tema del terrorismo, entonces todo eso van a ver en esas instancias, ¿no? Bueno, y tenemos el juzgado especializado mixto, ¿no? Los juzgados especializados y mixto, ¿ya? Existen varias salas, ¿ya? Y estas salas están divididas en este caso juzgados también, civiles, menores, penales, laborales incluso, ¿sí? Cuando, por ejemplo, los trabajadores son despedidos, ¿no? Se van a tratar sus casos en los famosos juzgados mixtos, ¿no? Y que, bueno, pues ahora en esta época de la cuarentena, ha habido gran cantidad de despidos y despidos arbitrarios, ¿no? Despido arbitrario se llama cuando, o sea, tu despido no ha sido porque hayas cometido una falta, porque hayas recibido una sanción, no, sino porque simplemente le da la gana al dueño de la empresa y te despide, ¿no?
Entonces es un despido arbitrario, qué sé yo, porque es sindicalista, porque, bueno, pues quiere reducir personal, o no quieren asumir derechos laborales, entonces te despiden, ¿no? Entonces, se ven en estos juzgados especializados o mixtos. Entonces, en estos juzgados especiales y mixtos se ven los procesos sumarios especiales, se investigan en este caso las instrucciones de los casos ordinarios. Aparte de eso se apela, ¿ya? Aquí sí es el término apelar. ¿Qué quiere decir apelar? O sea, si el juzgado de paz letrado salió una sentencia, tú apelas, o sea, no estás conforme con la sentencia, tú apelas, y por lo tanto para que lo vea otro juez, otros vocales, y lo puedan absorber esa demanda, en este caso, o esa denuncia, ¿no? ¿Qué más tenemos? Los juzgados de paz, ojo, los juzgados de paz mixtos se encuentran mayormente en las provincias, ¿ya? En las provincias. Juzgados de paz letrados, ¿ya? Bueno, este juzgado de paz letrados, ¿ya? Es una de las primeras instancias menores, ¿ya? Donde quien lo ejerce obviamente va a ser un abogado de profesión, ¿ya? Que va a ser nombrado por la CNM, que significa el Consejo Nacional de Magistratura, y van a investigar, van a hacerse investigaciones sumarias y especiales. También ahí van a haber casos menores, son casos menores donde se van a absolver. Puede quedar en esa instancia, sí puede quedar en esa instancia, porque para que tú puedas apelar y recurrir a otra instancia hay una cantidad de tiempo. Pues. Si tú en ese tiempo de 3 días, ¿no? Dependiendo del caso, no apelas, se queda ahí sentenciado y juzgado. Entonces inmediatamente ya eres simplemente intervenido, ¿no? Eso viene a ser los órganos jurisdiccionales. Muy bien, jóvenes, entonces ya saben ustedes, por favor, si es que alguien de ustedes tiene ahí un caso, qué sé yo, de acoso, ¿no? De tocamientos indebidos, ¿no? Tengan mucho cuidado, chicos, mucho cuidado, por favor, porque pueden ser juzgados por cualquiera de estos, ¿no? Y tienen que saber, pues, ejercer su derecho y asimismo también evitar, ¿no? Evitar todas estas situaciones, ¿no? Evitar. Y bueno, pues, creo yo de que lo más importante es tener conocimiento para estar preparados ante cualquier situación, jóvenes, ¿no? Como dije, ya ustedes van a ser estudiantes universitarios y entonces, como estudiantes universitarios, es importante y esencial que conozcan sus derechos, de cómo, en este caso, recurrir a la justicia, ¿no? Al menos tratar en lo posible de que sea lo más justo posible, ¿no? Muy bien, vamos a ver ahora lo que es el Ministerio Público. El Ministerio Público viene a ser otra instancia, ¿no? Que hemos un organismo autónomo, ¿ya? Que vamos a conocer. ¿Y qué viene a ser el Ministerio Público? El Ministerio Público tiene como instancia principalmente velar por la vigencia de la legalidad, ¿ya? De los derechos y de los intereses públicos de la nación. Ojo, de la legalidad y la vigencia, en este caso, de los derechos. Ahora, el Ministerio Público va a ser llevado por un fiscal, el fiscal de la nación. Ojo. Y el fiscal de la nación va a ser parte de todos estos, también de estos órganos jurisdiccionales que hemos visto en el Poder Judicial, ¿ya? Por eso es parte de estas instancias. ¿Ya? Defiende a la sociedad en todos los tribunales, supuestamente, defiende a la sociedad. En el caso de esta niña Judith, que fue asesinada prácticamente por ese policía, pues el fiscal de la nación prácticamente por colusión, ¿no? Con el asesino, pues ahora está escondido, pues no ha habido, ¿no? Entonces hay esos casos, lamentablemente. Se supone que el Ministerio Público tiene que tener ese objetivo, pues, ¿no? De proteger la dignidad, ¿no? La vida de la sociedad, ¿no? Pero bueno, en fin. ¿Qué más tenemos? Ojo, el fiscal de la nación es el que da inicio a un delito, ¿ya? Un delito que es considerado, un delito en este caso es muy diferente con un tema de sanción, es punible, es sancionable el delito, y está tipificado en el Código Penal, ¿ya? El delito. En delitos hablamos de homicidios, hablamos de violaciones, ¿no? Hablamos de estafas, por ejemplo, son distintas formas de delito, el acoso también es otro delito. ¿Ya? Los tocamientos indebidos son otro delito. ¿Ya? Entonces son esas formas que el Código Penal lo va a tipificar. ¿Qué
¿Qué organismo tiene el Ministerio Público? En este caso tenemos la Fiscalía de la Nación, que viene a ser el órgano mayor, ¿ya? Tenemos las fiscalías de la Corte Suprema, fiscales en las Cortes Superiores y en los juzgados especializados. Función del Ministerio Público, del fiscal, viene a ser defender la legalidad. Eso busca, en este caso, el Ministerio Público, ¿no? No muchas veces el Ministerio Público no defiende esa legalidad, como el caso de estos jóvenes, estos luchadores sociales, del caso Olimpo, que hoy en día están detenidos más de casi 60 días, ¿no? Y supuestamente uno debe ser detenido en caso de terrorismo, algo por 15 días. Mira, ¿cuánto tiempo se ha pasado? Y hasta ahora muchos de ellos no tienen sentencia, ¿no? Entonces, y hay muchas personas en ese grupo, pues, que están... que son adultos mayores, pues, ¿no? No pueden estar, son personas vulnerables, ¿no? Entonces, que incluso, tengo entendido que incluso están contagiados. Entonces, el COVID. Entonces, lamentablemente el fiscal de la Nación hoy en día, en algunos casos es un poco ciego, ¿no? Ante ellos, ¿no? ¿Qué más tenemos? La defensa de los derechos del ciudadano, la defensa de los intereses públicos. Bueno, cuando se habla de velar por la moral pública, la persecución por delito y reparación civil. Bueno, eso es lo que busca el fiscal, ¿no? Moral pública, cuando está muy atento a las situaciones que se dan, qué sé yo, por caso de discriminación, por ejemplo, se abre un proceso. Ya estas personas, por ejemplo, de Miraflores, cuando van, ¿no? Y tratan mal a un trabajador, una trabajadora, y sale, y es visible, ¿no? En las redes, inmediatamente el Ministerio Público puede abrir una instrucción de investigación, ¿no? Entonces, por caso de discriminación, etc. Vela también por la moral pública. Y bueno, es el titular de la acción penal que da lugar a una sanción de delitos. Defensoría del Pueblo. Este otro órgano autónomo, la Defensoría del Pueblo, ya, viene a ser algo nuevo en el año 93. ¿Ya? En la época de Fujimori se introdujo esta Defensoría del Pueblo, que tiene como objetivo principalmente defender los derechos constitucionales, ¿no? Derechos constitucionales, y que busca supervisar los deberes de la administración estatal. O sea, al inicio, supuestamente, teóricamente tenía ese objetivo. En la época de Fujimori, pues sabemos que ahí es el gobierno donde hubo gran cantidad de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, era prácticamente una pantalla. Sin embargo, hoy en día la Defensoría del Pueblo interviene en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, el tema de discriminación. ¿Debería intervenir la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, el tema de la discriminación con respecto a la educación? Yo creo que sí, pero no lo dice, ¿no? Por ejemplo, su examen de admisión, donde yo sé, muchos de las universidades aún mantienen lo virtual. ¿Y eso será una forma de discriminación? Claro, porque quienes tienen buena señal, tienen una tecnología al alcance, entonces de una computadora, una laptop, entonces tienen mayores condiciones, pues, ¿no? Físicas para poder brindar un examen de manera correcta. Pero no son en su mayoría, pues, y menos en las universidades públicas, ¿no? La mayoría, pues, la gente que quiere, pues, una universidad pública porque cuesta caro, pues, la educación, y hay mayores formas de poder culminar la universidad porque es un poco más económica, y aparte también se mantiene en su rango, pues, de calidad. Entonces, ¿en la Defensoría del Pueblo debería intervenir ante estas situaciones? Debería, pero no lo está haciendo, ¿no? Ya muchos jóvenes, estudiantes postulantes, están que denuncian el tema y han mostrado, ¿no? Incluso hasta en algunos casos, ¿no? ¿Cómo llaman esto? Estafa, se podríamos llamar así, de su examen de admisión, porque ha habido, se han pasado las preguntas, o aprovechan como es virtual y nadie revisa cómo es la relación de resultados, entra gente que no son y no les corresponde. Entonces, hay un juego ahí. Entonces, la Defensoría del Pueblo debería estar ahí, pero no lo está. Entonces, ahí tenemos a la Defensoría del Pueblo. Entonces, ve el caso de discriminación, ve el caso de las personas con discapacidad, ve los casos en caso de los niños de menor edad. Entonces, supuestamente, tu objetivo es salvaguardar los derechos constitucionales. ¿Y cuáles son esos derechos constitucionales? Derecho a la educación, derecho a la salud, ¿no? Entonces, evidentemente no
no es realmente, como dice su nombre, Defensoría del Pueblo, ¿no? Función del defensor del pueblo. Bueno, supervisión de los actos y resoluciones de la administración pública, tiene que administrar, ¿no? Tiene que fiscalizar la administración pública si se da correcto. Su máximo representante de esta Defensoría del Pueblo es el defensor del pueblo y posee inmunidad, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que no lo pueden procesar, ¿ya? Solo en caso flagrante es procesado. Bueno, es removido por el Congreso, ¿ya? Con el voto de los 2/3 de su número legal. ¿Y dura cuánto tiempo? 5 años, en este caso la Defensoría del Pueblo. ¿Qué tenemos también ahí? Tenemos también el Consejo Nacional de Magistratura, la CNM. Este Consejo Nacional de Magistratura, ¿ya? Tiene como objetivo principalmente jóvenes de ser un órgano, ¿ya?, autónomo, que busca principalmente también elegir, capacitar a los jueces y fiscales. Ese es su objetivo del Consejo Nacional de Magistratura. Tiene como función seleccionar y nombrar a los jueces y fiscales para cada órgano jurisdiccional. Entonces, estos jueces y fiscales supuestamente es parte de una elección popular que lo va a elegir, en este caso, ciertos representantes, ¿no? Así se llama, elección popular. ¿Qué más tenemos? Para que sean parte del Consejo Nacional de Magistraturas, tienen que ser parte de una academia de la magistratura. Y la academia de magistratura es parte del Poder Judicial, donde básicamente tiene como función la capacitación a los jueces y fiscales, ¿ya? Esta academia de magistratura capacita a los jueces y fiscales para que puedan, en este caso, ser parte de su elección. ¿Cuáles son, en este caso, las funciones? Las funciones, en este caso, del Consejo Nacional de Magistratura, buscan nombrar mediante concurso público a los jueces y fiscales de todos los organismos que hemos visto del Poder Judicial. ¿Qué más? Busca ratificar a los jueces y fiscales cada 7 años, dura 7 años esta instancia. También tenemos bueno, pues alcanza el título a cada persona que alcanza, en este caso, estos tipos de nombramiento, ¿ya? Como el título de juez o fiscal de cada instancia. Y bueno, pues también puede destituir, nombrar, cambiar, revocar a los vocales, como también a los jueces y fiscales. Entonces, en este caso de la Corte Suprema. Eso viene a ser básicamente el Consejo Nacional de Magistratura, y en este caso, por el voto popular, son quienes eligen, quienes tienen esa facultad de elegir a los jueces fiscales. Justamente se hace un consejo de 7 personas que va a durar 5 años y está conformado, en este caso, uno por Corte Suprema, otro por la Junta Fiscal de Supremos, otro por los miembros de colegios de abogados, ya los colegios de abogados profesionales, 2 por colegios profesionales de otras carreras, ¿no? Los contadores, los médicos, ¿no? Que también eligen a la CNM. Otro, los rectores de las universidades públicas y privadas, ¿ya? Uno por universidad privada y uno por la universidad pública. Entonces, justamente ellos conforman esta elección del Consejo Nacional de Magistratura. Entonces, jóvenes, esto viene a ser básicamente el tema del día de hoy. Bueno, vamos ahora a pasar a las preguntas. A ver, un ratito. Muy bien, a ver, ya están revisando sus preguntas, ¿no, jóvenes? A ver, muy bien. Ven la pantalla, ¿no? A ver, chicos, ustedes ya lo saben, ya tienen las claves ya. Vamos con la 1. Pueden activar su micrófono o pueden escribir, ¿ya? Cualquiera de los dos, chicos. Pero quiero que participen, por favor, para que de esa manera ustedes van practicando. Dígame. Por favor, ¿podría hacerle un poco más de zoom? Ah, ok. Por favor. Ahí.
Ya, creo que ahí está bien, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el máximo organismo de la Administración de Justicia? El Consejo Nacional de Magistratura, Ministerio Público, dado, dice, la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, organismo, dice, ¿no? Muy bien. Otro, no son revisables en sede judicial las resoluciones, ¿de quién? Del Jurado Nacional de Elecciones, el juez de paz, Ministerio Público, funcionarios públicos, directorales, no son revisables en sede judicial las resoluciones. A ver. La A, en el Jurado Nacional de Elecciones, exacto, porque el Jurado Nacional de Elecciones es un organismo autónomo, ¿cierto? No son revisables. Muy bien. Es el conjunto de las normas jurídicas que señala la estructura del Estado, se denomina ese conjunto de normas jurídicas, vamos, ¿cuál es? Resoluciones, códigos, estatuto, constitución, ley. Constitución. Constitución, ¿no? Porque dice que señala la estructura del Estado. Ahí está la clave. Muy bien. Siguiente. La función fundamental del Poder Judicial es, vamos, está fácil, chicos, juzgar y sentenciar a todos los acusados, velar por el orden, la justicia y la paz, Administrar justicia. administrar justicia, la E de enano. Muy bien. Corresponde al Poder Judicial. Tribunal Constitucional, La B. es un organismo autónomo. Ministerio Público, Corte Superior de Justicia, la B, A y B. la E sería, ¿no? A y B. No, disculpen. Sería la, ojo, corresponde al Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia y Corte Superior de Justicia. Sería la B y la D. Corresponden al Poder Judicial. Ahí está mala clave, ¿ya, chicos? Corrijan, por favor. ¿Qué más? A ver, es la B y la D. 6. La última instancia para resolver los asuntos civiles y penales que se ventilan en el Poder Judicial. Vamos, ¿cuál es la última instancia? El TC, La Tribunal E. Constitucional, la E, la Corte Suprema de Justicia. Eso se encuentra ya en Lima, chicos, ¿ah? Por si acaso. Se encuentra situado en Lima. La Corte Suprema. Cuando ahí donde frente del Parque Universitario, ahí está todo ese edificio gigante. La Corte Suprema de Justicia. Está exento de pena el delito cometido por un enajenado mental debido a, claro, una persona que tiene, o sea, vamos a poner que haya matado, bueno, que haya violado, vamos a poner, ¿ya? O que haya robado, ya, que haya robado, un enfermo mental. Está exento de pena del delito. Hay casos, jóvenes, les comento, la D, vamos a ver, ¿ya? Tipicidad. Tipicidad viene a ser la tipificación del delito, ¿ya? ¿Qué tipo de delito es? Si es doloso o culposo, si lo hizo con intención o no lo hizo con intención, si lo planificó o fue casual, ¿ya? Culpabilidad, bueno, ¿no? Se busca si es culpable, se investiga. Imputabilidad, mayormente se da, bueno, es imputable a los menores de edad, ¿no? A los menores de edad es imputable. Y de imputabilidad, bueno, también se da, pero básicamente se va a dar a las personas que tienen el caso de problemas mentales o cualquier otro tipo de enfermedad mental. Hay casos de personas que han asesinado o han violado, ¿no? Y quieren hacerse pasar por enfermos mentales, para que en este caso se reduzca su pena, sea llevado a un tratamiento psicológico, sea llevado, que sea a un hospital mental, ¿no? Entonces, bueno, para eso tiene que pasar por un psicólogo y obviamente señalar si realmente corresponde a una persona mental o no. Entonces, hay esos casos de gente de que se hace pasar por ello. ¿Qué más tenemos? Los jueces y fiscales que no son ratificados por el CNM, por el Consejo Nacional de Magistratura, le corresponde a... En las 7, ¿cuál es, Miss?
En la 7, imputable. Imputable. No es en ese caso, o sea, se libra de la pena del delito. Los menores de edad, los enfermos mentales. ¿Ya? Los jueces y fiscales que no son ratificados por el Consejo Nacional de Magistratura, les corresponde. Los jueces fiscales que no son ratificados por el Consejo Nacional de Magistratura les corresponde esperar 2 años para reingresar, esperar 4 años para reingresar, esperar 3 años para reingresar. No puede reingresar, puede reingresar mediante otro concurso. Claro, ¿no? Claro, muy bien. ¿Qué más tenemos? La E. 9. La organización del CNM está indicado en... ¿En dónde está indicado? En la Constitución Política del Perú, en su estatuto, en su reglamento interno, en su ley orgánica, en su ley ordinaria. El Consejo Nacional de Magistratura. ¿Dónde estará indicado, jóvenes? En La E. En la E, dice, en su reglamento interno. La organización del Consejo Nacional de Magistratura, claro, en su reglamento interno. Muy bien. En la Constitución Política del Perú está nombrado como parte de los órganos autónomos. ¿Ya? Pero obviamente su organización, o sea, quiénes lo conforman, cuántas personas hay, ¿no? Eso ya tiene su reglamento interno. La ratificación a los jueces y fiscales de todos los niveles es competencia del CNM. ¿Cuántos años hemos dicho? 5. ¿Dura cuánto tiempo, se acuerdan? 5. 5 años. El CNM dura 5 años, sí. Muy bien. Esos son los jueces y fiscales. Mediante el concurso público de mérito y evaluación nombran a los jueces y fiscales. Consejo de Ministros, mediante concurso público de mérito y evaluación nombran a los jueces y fiscales. Al Consejo de Ministros, Consejo Nacional de Magistratura, Tribunales de Garantías Constitucionales, Junta de Vocales Supremos, Presidente de la Corte Suprema. B. La B, Consejo Nacional de Magistratura. Son ellos quienes se encargan de señalar quiénes son los jueces y fiscales. Entonces, el Consejo Nacional de Magistratura. No corresponde el nombramiento del Consejo Nacional de Magistratura. Vamos, al ojo está eso, chicos. Jefe de OMPE. Claro, ¿no? Porque la OMPE es otro organismo autónomo, ¿ya? El Consejo Nacional de Magistratura solamente nombra jueces y fiscales del Poder Judicial y del Ministerio Público, ¿ya? Entonces, no a la OMPE. La OMPE es la Organización Nacional de Procesos Electorales. Para nombrar a un fiscal, se requiere que el voto de los integrantes del Consejo Nacional de Magistratura sea 5 votos. Si son 7 los miembros, ¿cuántos se requiere? ¿Voto unánime? 10 votos. ¿Un tercio? Un tercio, ¿no? Un poco más de la mitad. Muy bien. La fiscal de la nación puede ser destituida por incumplir sus funciones deliberadamente por la fiscal de la nación. Por incumplir sus funciones deliberadamente por Presidente de la República, Congreso de la República, Poder Judicial, el CNM o el OCMA. La A, Presidente de la República. El fiscal de la nación, ojo, del Ministerio Público, puede ser destituida por incumplir sus funciones deliberadamente por el Presidente de la República. ¿Quién lo destituye? ¿El Presidente de la República? La C. ¿No? La C, Poder Judicial. El Poder Judicial de los jueces, ¿no? No. El Consejo Nacional de la República. ¿Quién destituye? Vamos. ¿Quiénes ven jueces y fiscales? El Poder Judicial no. La CNM, ¿no? Que es el Consejo Nacional de Magistratura. Ellos también pueden destituir, revocar, cambiar a los fiscales y a los jueces. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? 15.
La resolución de destitución final del Consejo Nacional de la Magistratura con previa audiencia del interesado es la resolución de destitución final del Consejo Nacional de la Magistratura con previa audiencia del interesado es revisable, es impugnable, inimpugnable, revocable, válido, pero se puede anular. ¿Cuál de ellos es? Una resolución que haya emitido el Consejo Nacional de Magistratura para destituir a un juez o a un fiscal. ¿Es revisable? ¿Se puede impugnar? ¿Se puede revocar? ¿Es válido? Impugnable. Es impugnable. Muy bien. ¿Qué más tenemos? La función jurisdiccional corresponde, a... ¿Qué significa función jurisdiccional? Los que administran justicia. Corresponde a jueces. Muy bien, claro, ¿no? ¿El fiscal administra justicia? No, vela, ¿no? La garantía, en este caso, la nación. Pero no administra justicia. Solamente son los jueces que administran justicia. El defensor del pueblo goza de inmunidad, inimputabilidad, imputabilidad, coerción, coacción. Inmunidad. ¿Qué goza? Inmunidad. Muy bien. Inmunidad, ¿no? Son inmunes, ¿no? El fiscal debe intervenir en los procesos siguientes. Debe intervenir en los procesos siguientes. ¿En dónde interviene el fiscal? ¿En qué casos? En casos de delitos. Personas jurídicas. En familias, sucesiones, personas jurídicas, contratos patrimoniales. ¿Qué es una persona jurídica? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué es una persona jurídica? Libre. Libre. No, una persona jurídica Una persona es que cuando... tiene un juicio. ¿Cómo? Escucho nuevamente, otra vez, por favor. Ya, se arrepintió, creo. Personas jurídicas son en este caso, son personas que ante el Estado ya se constituyen como una empresa, como una entidad, personas jurídicas. Ya, por ejemplo, UDAI, vamos a poner UDAI, es, bueno, su nombre es UDAI, su apellido completo, obviamente, ¿no? Pero él quiere hacer una persona jurídica, quiere vender, qué sé yo, mascarillas, ¿no? Entonces va a conformar una persona jurídica, va a registrarlo en registros públicos, que sea, va a poner mascarillas, UDAI, 100%, vamos a poner, ¿ya? Entonces, eso va a ser su persona jurídica. Ya no hablamos de UDAI como persona, sino hablamos de su entidad. ¿Ya? Entonces va a ser registrada. No, en este caso, esos casos no lo va a ver. Un ratito. Un momentito, chicos. Ay, ¿cuál sería, jóvenes? ¿Cuál sería entonces? Contratos. El fiscal en contratos. Ya puede ser, pero no. Mayormente son delitos. Contratos puede ser un contrato de compra y venta, un tema civil, ¿no? Pero si pongamos que alguien te invadió, eso es un delito, pues, ¿no? Usurpación. El fiscal debe intervenir en los procesos siguientes: patrimoniales, sucesiones, personas jurídicas, de familia. ¿Puede intervenir en de familia? Sí. Sí, en ese caso sí es posible que intervenga en familia, ¿no? Violencia, por ejemplo, el caso de violencia familiar, ahí puede intervenir, ¿ya? Todo lo que es tema de delitos, entra el fiscal. Ahí entra el fiscal en tema, en este caso, de familia. Tema de violencia, entra el fiscal, ¿no? El tema de, de violencia, homicidio, ¿ya? Todos esos temas de delitos. Acusaciones son derechos, en este caso son herencias, ¿ya? Patrimoniales, contratos, en este caso son temas civiles, eso lo ve el tema civil. Muy bien, el fiscal de la nación puede enjuiciar al presidente de la república por... Misita, entonces los 18, ¿cuál sería? La 18 sería la A, familia, ¿ya? Porque ahí podemos ver el tema de violencia familiar, ¿ya? Precisando, ojo, precisando, ahí dentro de familia se puede ver el tema de violencia familiar. Violencia familiar es un delito, ¿ya? 19. El fiscal de la nación puede enjuiciar al presidente de la república por... Claro,
por incapacidad moral, hacer abandono al territorio peruano, no convocar a elecciones, injuria grave, delito doloso. ¿Cuál, chicos? No, está fácil, ya hemos dicho hace un ratito. Misita, ¿qué es delito doloso? Ah, buena pregunta. Delito doloso es aquel que lo ha planificado, lo ha hecho con dolo, o sea, lo ha hecho a sabiendas, ¿no? Ya, yo, por ejemplo, vamos a poner, a ver, no, yo no. B. Me voy a poner a Juan Pérez, vamos a ir con Juan Pérez. Juan Pérez, qué sé yo, tuvo una riña con su esposa, ¿ya? Y bueno, pues con toda la situación que hay, ¿no? Juan Pérez planifica cómo matar a su esposa, ¿no? Y comienza a decir, ya muy bien, ella llega a tal hora, voy a usar mi uso, a ver, para que sea efectivo, de repente si uso este cuchillo más delgadito no va a ser tan efectivo, voy a usar algo más grande, y después de eso, ¿dónde escondo el cuerpo? Entonces comienzas a planificarlo, ¿ya? Entonces, estos son delitos dolosos, ¿no? La B. La B, hacer abandono de terreno, no. Fiscal, ¿el fiscal qué ve? Ah. Delitos, todo lo que son delitos. Enano, entonces. Ajá. Delito doloso. Y el presidente de la República es corrupto, la corrupción es un delito. Sí, es un Sí. delito. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, el fiscal no debe intervenir en los siguientes procesos penales. El fiscal no debe intervenir en los siguientes procesos penales. A ver, delito contra el patrimonio. Difamación. Delito contra el patrimonio puede ser abuso de autoridad, difamación, injuria, C y D. Difamación. No debe intervenir, dice, ¿no? Difamación. Injuria. Delito contra el patrimonio, abuso de autoridad. Abuso de autoridad. ¿Cuándo se da un abuso de autoridad? Por ejemplo, cuando un policía, bueno, tú estás ahí protestando y un policía te golpea, te mata y te mata todavía, ¿no? En este caso como lo que pasó con Brian, ¿no? Entonces, esos son delitos también, ¿ya? Difamación. Claro, en caso de difamación, no. Está bien, tiene razón, ¿ya? Sería ¿Y la 19 cuál era? la E de nano, la 19, y sería difamación. ¿Qué más tenemos? El defensor del pueblo puede trabajar también en actividad privada. Función pública, magistrado, función docente, en asesoría y consultoría. Puede trabajar también en el defensor del pueblo. Actividad privada no puede realizar ninguna actividad privada, ¿no? Función pública, C, magistrado, no puede ser juez. El defensor del pueblo puede ser juez, no puede ser juez. Función de docente, en asesoría y consultoría, no puede ser ni asesor ni consultoría. Función pública, puede trabajar, bueno, la defensoría del pueblo es una función pública, pero también puede ejercer el cargo de función de docente, magistrado catedrático, ya puede ser catedrático, el defensor del pueblo. Puede estar en las universidades enseñando. ¿Ya? Otro, el fiscal de la Nación preside el Ministerio Público y es elegido por la Junta de Fiscales Supremos, el juez de paz, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente de la Corte Suprema, los vocales de la Corte Suprema. ¿Quién elige el fiscal de la Nación, chicos? La Junta de Fiscales Supremos. La C. No. Los miembros no. Ojo, estamos hablando de fiscal de la Nación. La CNM escoge fiscales y jueces, pero la designación del fiscal de la Nación, quien va a representar, son la Junta de Fiscales Supremos. Es elegido por una Junta de Fiscales Supremos y su cargo dura 3 años. ¿Hablamos de quién? ¿Bien, chicos? B. La B. Claro, muy bien. Muy bien, a ver. ¿Todavía hay tiempo o ya no hay tiempo, chicos? Uy. Creo que no, ¿no? Vamos a hacer unas 5 más y lo dejamos el resto para que puedan entrar ya al siguiente profesor, ¿ya? 1. El Ministerio Público es autónomo, ¿lo preside quién?
¿Quién lo preside, jóvenes? ¿El juez de paz, el fiscal de la nación? El fiscal de la nación, muy bien. Sí. El defensor del pueblo es elegido y removido por él con el voto de los 2/3 de su número legal. ¿Removido por quién? ¿El defensor del pueblo? La C. La C, el Consejo no. La C solamente jueces y fiscales. En su cabeza, jueces y fiscales. ¿Quién remueve? La D. La D. El Ministerio Público, defensor del pueblo, dice, ¿ah? El defensor del pueblo es elegido y removido. Defensor. ¿Por la D? Congreso. ¿Ok? El Congreso de la República. 3. Uno de los fines de la Defensoría del Pueblo es ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles, aprobar los decretos legislativos, aplicar la sanción de destitución a los vocales de la Corte Suprema, defender a la D, muy bien, la Constitución y los derechos fundamentales de la persona. 4. El cargo de fiscal de la Nación dura 3 años y es prorrogable por reelección solo por 4 años, 5 años, 1 año, 2 años, 6 años. La fiscal de la Nación son por 3 años. ¿Por cuántos años? La B dice 5 años. Y es prorrogable por reelección, solo por. Son 3 años, va a ser prorrogable, en este caso, por 1 año más. ¿Casa? Los jueces, 2 años, disculpe, sí, casa. Los jueces de paz provienen nombramiento del presidente, elección popular, elección del Congreso, designación del Ministerio de Justicia, elección judicial. Los jueces de paz. La de elección judicial. La de designación del Ministerio de Justicia. Jueces de paz no letrado. Se les llama jueces de paz no letrado o jueces de paz. ¿Y ya? Cualquiera de esas dos formas se les llama. ¿Y quién lo va a elegir solamente? El pueblo, la voluntad del pueblo. Elección popular. Muy bien, la B. Muy bien, jóvenes. Los dejo ya con el resto de preguntas para que pueda continuar el siguiente profesor. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos ustedes. Cuídense, mis. Luego. Dime, profesora. Profesora.